¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Iniciamos las clases en 5 minutos, ¿sí?
¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan para iniciar la sesión de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Sí, por lo visto sí me escuchan. A ver, primero que nada, recordarles, sí, la próxima semana tenemos el primer examen T1. Este examen, sí, está conformado con los temas de unidad 1 y unidad 2, ¿ok? Por ello, les pido que estudien aprovechen este fin de semana para que puedan estudiar y puedan sacar una buena nota, ¿no? Usualmente los T1 son los exámenes que, sí, más fáciles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que ustedes saquen la mayor nota posible, ¿ok? Entonces ahí ustedes van a poder demostrar lo que han aprendido, tanto en la unidad 1 que vimos JavaScript, manejo de DOM, y en la unidad 2 hemos visto, bueno, el martes vimos manejo de funciones y el día de hoy estaríamos viendo eventos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, dadas estas indicaciones, vamos a ver el material que tenemos respecto al día de hoy. Eventos. Estén atentos, por favor, a este material y vamos a comenzar. Introducción. Para desarrollar páginas interactivas, se debe definir los elementos que respondan a las acciones de los usuarios. Aquí dice, por ejemplo, cuando un usuario visita una página web e interactúa con ella, se desencadenan eventos que pueden ser programados previamente con JavaScript. ¿Ok? Los eventos son acciones u ocurrencias que suceden en un sistema programado para responder al usuario de manera determinada. ¿Qué vamos a aprender en la siguiente sesión? Conceptos, tipos de eventos. ¿Ok? Conceptos. Los eventos son acciones que suceden en un sistema programado para responder a una acción. Por ejemplo, si el usuario hace clic en el botón de una página web, es posible que desee responder a esa acción mediante el cuadro de información mostrada. Los eventos se capturan mediante los manejadores de evento. En este caso estamos hablando del proceso que se programa mediante las funciones llamadas, en este caso, por los manejadores de eventos. ¿Quiénes son ellos? Cuando hablamos de los manejadores de eventos, sencillamente, cuando nosotros publicamos una web, una página web, un sistema, nuestro autor principal, ¿sí? Nuestro autor principal vendría a ser el usuario. Parte desde el usuario, ya que ustedes crean un sistema, ¿no? Crean un sistema, crean una página web para un cliente. El cliente va a interactuar, ¿no? Por el lado de frontend, ¿no? Por el lado de frontend, el cliente va a interactuar con nuestro sistema o página web que acabamos de crear, ¿no? Ello permite al usuario cliente que, que sea partícipe de cada acción que nosotros acabamos de crear, ¿no? El simple hecho que le da clic a una opción, un menú dentro del sistema o página web, este debería, por ejemplo, llevarle a otro enlace, ¿no? O si hemos creado lógica de programación, por ejemplo, en algún evento, este debe tener cierto desencadenado del evento. Los eventos, ¿no? Más comunes, por ejemplo, son las del click, ¿no? El muy famoso click. Por ejemplo, nosotros para las funciones hemos usado el onClick, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, el onClick hace alusión al click, ¿no? Al click que en este caso efectúa nuestro cliente u usuario, ¿no? O usuario dentro del sistema. Ahora, ¿qué conlleva o qué desencadena? Una función creada, ¿no? Propiamente aquí, ¿no? En la parte interna, en la cual posiblemente tenga argumentos, posiblemente tenga parámetros, y si no la tienen, bueno, los paneles sí son vacíos, ¿no? ¿Listo? Ese es, digamos, el flujo que se sigue para poder, sí, ese es el flujo que se sigue para poder nosotros tener ese desencadenado. Ahora, para el desencadenado de las acciones dentro de los eventos, nosotros dependemos, como pueden ver, hoy somos dependientes de que el usuario haga esta acción. Ahora, hay casos en los cuales el cliente pide que en cierto tiempo esta acción se realice. Ahí nosotros podríamos emplear los muy famosos say time out, say interval, ¿no? Los temporizadores, ¿no? Los muy famosos temporizadores. ¿Listo? En este caso puntual, nosotros estamos centrados en eventos, ¿ok? Continuamos. Tipo de eventos. Estos ya son los eventos más conocidos, ¿no? A continuación se muestran los eventos más usados en la página web dinámica. El muy famoso on-click, ¿no? En la cual, bueno, según su descripción, dice pinchar y soltar el ratón, ¿no? Es darle clic nada más, ¿no? ¿Y a qué elementos afecta esto?
todos los elementos. El onload, ¿sí? La página se ha cargado completamente. Esto afecta al body. El onMouse out, ¿sí? El ratón sale del elemento, pasa por encima de otro elemento. Todo esto a quienes afecta a todos los elementos. El onMouse over, el ratón entra en el elemento, pasa por encima del elemento y aquí dice a qué elementos afecta a todos los elementos. Tenemos ¿sí? El onSubmit, ¿sí? El onSubmit envía el formulario, en este caso solo afecta el submit al formulario, ¿ya? Por lo tanto, a nuestra etiqueta for, ¿no? Como dice aquí. Y tenemos algunos eventos también, ¿no? Como dice aquí, también existen otros eventos que no se pueden considerar al programa de la página web dinámica, ¿no? ¿Sí? Estos, digamos, son otros eventos que no son muy usados, pero sí existen, ¿no? ¿Como cuáles? El onKeyDAO. El onKeyDAO, ¿sí? Según su descripción, dice pulsar la tecla sin soltar. Los elementos para los que está definido son todos los elementos de formulario y body, el onKeyPress, eso sí, si mantienes pulsada la tecla, a quienes afecta a todos los elementos del formulario, inclusive el body, onKeyUp suelta, ¿no? Suelta una tecla pulsada, todos los elementos del formulario y body. El onResize, ¿sí? En este caso se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador. Esto afecta tanto al elemento body y el onload, ¿sí? El onload. El onload se abandona la página, por ejemplo, al cerrar el navegador. Entonces aquí tenemos el elemento, ¿sí? ¿A quiénes afecta lo último, el último evento? A- Al elemento body. Como ven, la mayoría de casos efectúa al body, ¿no? Ya que todo se centra en el cuerpo de la web, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más pasos tenemos aquí? Nada más, ¿no? Es toda la descripción que tenemos. Ahora, tenemos dos diapositivas respecto a eventos. En la segunda, vamos a revisar, ¿sí? En esta segunda labs, nosotros tenemos que cuando un usuario visita una página web e interactúa con ella, se desencadenan los eventos. JavaScript permite definir qué debe ocurrir cuando estos se produzcan. Los eventos son acciones u ocurrencias que suceden en el sistema programado y que el sistema le informa para que pueda responder de alguna manera si lo desea. Por ejemplo, si el usuario hace clic en el botón en una página web, es posible que desee responder a esta acción mostrando un cuadro de información. Por ello, para desarrollar páginas interactivas, se debe definir los eventos a fin de responder eficientemente a las acciones de los usuarios. ¿Qué aprendemos aquí? Manejo de eventos, manejo de listener. ¿Ok? Manejo de eventos. Un evento de JavaScript por sí mismo carece de utilidad. Para que los eventos resulten útiles, se deben asociar funciones o códigos JavaScript a cada evento. ¿Sí? Aquí tenemos manejadores de eventos. Ya aquí también, como dice aquí, dice cuando se produce un evento se ejecuta el código indicado, por lo que las aplicaciones pueden responder ante cualquier evento que se produzca durante su ejecución. Y aquí tenemos dos formas, ¿no? Que dice, a continuación se muestra dos tipos de manejo de eventos. Ya uno es la que hemos estado empleando hasta este momento, ¿no? Que es en la cual nosotros tenemos los famosos onClick. Y estos onClick llaman una función específica, ¿no? Por ejemplo, esta función alert, ¿no? Que ya es una función preestablecida o precargada dentro de JavaScript, la cual es ¿sí? Una ventana emergente que muestra cierto mensaje, ¿no? Y entre comillas tenemos este mensaje que dice, has hecho clic, ¿no? Entonces, esta es la primera, sí, el primer tipo de manejo de eventos. Y el segundo tipo es la cual se crea una función, ¿no? Una función y se tiene la alerta, ¿no? Dentro de esta función. Y aquí dice lo siguiente, si utiliza, ya, en el primer caso, para que se pueda entender esto, dice, se trata del método más sencillo de indicar el código JavaScript que se debe ejecutar cuando produzca un evento. En este caso, el código se incluye, ¿sí? Es un atributo del propio elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí nosotros lo tenemos dentro de la etiqueta. Pero
¿sí? En el segundo tipo no lo tenemos en la etiqueta, lo tenemos aquí como dice, se utiliza para realizar aplicaciones complejas. Requiere agrupar el código JavaScript en una función y llamar a la función desde el elemento HTML. ¿Listo? Esos serían los dos casos de tipo de manejo de eventos. Manejo de listener. Listener, ¿ok? O en su traducción, porque está en inglés, es escucha, ¿no? Y tenemos dos, como dice aquí, ¿sí? Tenemos, ¿sí? La aplicación de información de cada uno de estos. Tenemos para agregar, en este caso, add event listener, para agregar un evento lista, o listener, ¿no? De escucha, tenemos para agregar un evento de escucha, y según su definición dice lo siguiente. Es una función en JavaScript que toma el evento y lo pone a escuchar, donde un segundo argumento define la función que se desencadenará al evento descrito. Se puede agregar un número de controladores de eventos a un solo elemento sin sobreescribir los controladores de eventos existentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con todo esto? Quiere decir que, por ejemplo, Java, ¿sí? Del simple hecho de que tú le des clic, esto podría quedar en un on-click, ¿cierto? Pero si tú no quieres agregarlo en el on-click y podrías, por ejemplo, indicar que va a estar en un cierto ID, tú podrías decirle, ¿sí? En qué elemento va a estar ahí. Y cuando el usuario le dé clic a ese elemento que tiene el ID, va a escuchar este clic. Entonces ya no necesita que tú pongas un on-click desde el, ¿no? Desde el elemento, ¿no? Por ejemplo, un botón, ¿no? Un botón. Entonces, en este caso, no, va a depender de la escucha que haga este evento, ¿entienden? Entonces, esa es una forma de trabajar a nivel de eventos. ¿Cuál es la sintaxis que mantiene para esto? El elemento que va a tener justamente esta acción, ¿no? Por ejemplo, tú agregas, ¿no? ¿Ok? Tú agregas el evento de escucha para un título. Si doy clic a ese título, va a realizar cierto desencadenado. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y aquí, según la sintaxis, tú debes declarar primero el elemento punto add event listener, ¿ok? Y entre comillas decir qué evento va a tener. Recuerden que tenemos evento click, evento key, que es el del teclado, ¿no? Y al lado de esto tiene que ir de la mano con la función o acción que va a realizar, ¿no? En este evento y en este elemento. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a ver en la práctica, no se preocupe. Listo. Estos son el dos material didáctico que hemos tenido para el tema de eventos. Entonces, dada esta indicación, bueno, antes que nada vamos a tomar asistencia para irnos de largo con algún modelo de ejemplo. ¿Ok? Estén atentos por favor a la asistencia de hoy. Lorena Palomina, no, perdón, Lorena Paloma Armas, la delegada. Presente, profesor. Listo. Dicho sea de paso, delegada, ¿quiénes justificaron hoy día? ¿Nadie justificó, delegada? Nadie. Ya. Luego no quiero ver los mensajes de que me digan, profesor, vine a clases, pero no me puso la asistencia, profesor, tuve un percance. Las justificaciones se hacen en el momento de clases. Yo, por ejemplo, terminando la sesión, ¿sí? Paso esta asistencia a otro sistema y ya no puedo modificar en otro sistema. En Blackboard sí, pero en otro sistema no. Para eso necesitamos crear un ticket y es todo un proceso, ¿ok? Pero si quieren llegar a ese proceso, ya depende de ustedes. Emilio Abel Ataucuchi, Presente, profesor. ¿listo? Rosmer Joel Chávez. Rosmer. Extraño porque Rosmer siempre viene a clases. Bueno, por lo menos en las primeras sesiones. Pamela Catherine Chunga. Listo. Jesús Enrique Córdoba. Jesús Enrique Córdoba. Ya. Sebastián Emilio Díaz.
Sebastián Emilio Díaz no está, ¿no? Listo. Hans Charet Gutiérrez. Hans. Listo, Hans. Franklin Joneleo. Franklin Joneleo. Adrián Aymar Llerena. Adriano Aymar Llerena. Ulises Kevin Mamani. Listo. Carlos Andrés Merino. Cristian Lenny Primo. Listo, Cristian. Mineida Eva Quispe. Ricardo Antonio Ramírez. Antonella Danae Ramos. José Vladimir Revilla. Dair, oye, por ahí me dicen Ricardo Ramírez, ya. Listo, Ricardo, y te agregué. Dair Aldrair Ruiz. Kevin Nicanor Sánchez. Wilson Renzo Tacora. Wilson. Christian Jonathan Touset. Michelle Anderson Ugarte. Michelle está. Jeremy Velasco Quiñones. Listo, Jeremy. Juan Diego Villacris. Listo, Juan Diego. Ya está. ¿Alguien que no le ha llamado asistencia? Me extraña que su compañero Rosmen no haya venido. Voy a revisar a ver los mensajes. ¿Alguien que no se le llama asistencia? Mientras que reviso los mensajes, a lo mejor ha justificado por Blackboard.
Listo, clase, continuamos. Parece que no. Por ahí sí me justificó Rosmed. ¿Listo? De ahí no tengo más justificaciones. Continuamos con la clase del día de hoy. Primero que nada, vamos a nuestra carpeta de documentos y vamos a crear eh, la carpeta para la clase del día de hoy. Ponemos clase. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, genial. Muchas gracias, delegada. Listo. Entonces hemos creado la clase de hoy. Abrimos nuestro Visual, ¿sí? Nuestro Visual Studio, Visual Code. Y a través de esto vamos a programar. A ver que cargue nuestro Visual Code. Aquí trabajamos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a abrir nuestra carpeta que acabamos de crear. Listo, ya está creada nuestra carpeta y ya tenemos el Visual Code y nosotros vamos a trabajar con nuestros tres archivos base, ¿ya? Vamos a trabajar con tres archivos base que es propiamente para una página web, que en este caso sería nuestro index.html y vamos a necesitar agregarle cierto estilo, ¿no? A este HTML para que tenga una mejor, ¿sí? Una mejor apariencia. Y para que tenga la lógica, ¿sí? En este caso, sí, para que tenga la lógica y JavaScript, vamos a agregar un app.js. ¿Qué aplicativo vamos a crear el día de hoy? Justo aquí tengo sí, un ejemplo de que tenemos una lista de tareas, también conocida como To-Do List, ¿sí? El To-Do List o lista de tareas es un aplicativo en la cual se tiene un input, como pueden ver aquí, esta caja verde es un input, y aquí nosotros vamos a crear un botón, pongo aquí al lado, un botón, y con el signo más lo voy a dejar, ¿ok? Solo lo voy a dejar con el signo más, para dar, ¿sí? Algún indicio de que en este lado yo puedo agregar ciertas actividades. Por ejemplo, durante el día, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo agregar el tomar desayuno, ¿no? De forma inicial, me despierto, o bueno, me doy un baño también, ¿no? Me doy un baño y me voy a desayunar, ¿no? También puede ser parte de mi lista. La idea es que este caso yo tendría que digitar en este input, ¿no? Por ejemplo, bañar, ¿no? Y este, por ejemplo, bañar. Y esta actividad o esta tarea, ¿listo? Entraría aquí, ¿no? En esta lista, ¿listo? Si le doy en el botón agregar, ¿sí? Pasaría a ser parte de la lista y este podría agregarse, ¿no? Un botón rojo, por ejemplo, ¿listo? De forma automática, claro, todo esto se va a construir de forma automática y esto con la intención de que si este elemento no lo voy o esta actividad ya no forma parte de mi checklist diario, lo elimino, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es la lógica que se va a tener de esta aplicación que vamos a crear ahora, que se llama lista de tarea o muy conocido como to-do list. Entonces, esto cumple ciertas funciones que son muy conocidas en muy famoso CRUD. ¿Ustedes habían escuchado del CRUD? ¿Sí? Ok. Igual, mira, por ahí, por ejemplo, Ricardo no ha escuchado antes del CRUD. Esto parte primero de los mantenimientos que se realizan hacia un sistema. Todo mantenimiento para un sistema tiene la base de un CRUD. ¿Qué significa CRUD? En realidad parte de las siglas en inglés que significa Create, Read, Update and Delete, ¿no? Estamos hablando de crear. Read en realidad significa lectura, pero nosotros podemos traducirlo como consultar o listar, ¿no? En cara a un sistema, claro está. Y nosotros también tenemos la opción de U, en este caso con el update, ¿no? Y que tenemos la opción de modificar. ¿Listo? Y de delete, que en este caso su traducción es eliminar, ¿no? Y todo este CRUD se aplica para todos los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el carrito, ¿no? En el carrito de compras que creamos en la sesión anterior, también se realizaba un CRUD, ¿no? Solamente que este término no lo habíamos definido como tal, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo mismo vamos a hacer, vamos a aplicar para esta lista de tareas. Entonces, puesta en marcha, nos vamos aquí a No Visual Code y vamos a trabajar para eso. Entonces, aquí vamos a trabajar un HTML5, listo, y vamos a titular aquí como lista tareas, ¿ok?
lista de tareas. Guardamos y de una vez ya llamamos a nuestro, ¿sí? De una vez ya llamamos a nuestro visual. Entonces aquí nosotros vamos a tener, ¿ok? Ya tenemos aquí nuestro navegador y aquí es donde vamos a desarrollar. Entonces yo voy a mover esto al lado, ¿sí? Derecho y nuestro código al lado izquierdo. ¿Listo? Y vamos a ocultar esto porque todavía no voy a trabajar en el resto de archivos. Primero que nada, ¿sí? Fundamental, necesitamos nuestra base que es la estructura HTML. Para este to-do list o esta lista de tareas que vamos a tener, necesitamos, ¿sí? Nosotros agregar un contenedor div. En el contenedor div nosotros vamos a tener, ¿sí? Ciertos elementos que nos van a ayudar a tener esta lista de tareas. Primero que nada, es un div contenedor. Entonces hacemos un salto en línea y ponemos aquí contenedor. Voy a ampliar esto aquí y ya está. Div y ponemos aquí con un ID contenedor. ¿Listo? Contenedor. Guardamos. Pongo aquí un H2 y aquí voy a poner lista de tareas. ¿Okay? Lista de tareas. Guardamos aquí y aquí en la parte de abajo agregamos un input, ¿ok? De tipo texto y este va a tener un ID nueva tarea, ¿ok? Nueva tarea. Nueva guión abajo tarea. Ok, y aquí vamos a agregar un placeholder que diga escribir una tarea. Lo podemos poner aquí, si no, escribir tarea nueva. Tarea nueva. Ok, punto. Listo. Y aquí vamos a agregar un botón que diga agregar. Agregar. Y aquí nosotros vamos a agregarle un ID, ¿sí? Que tenga el btn-agregar. Y en la parte de abajo, como esta es una lista de tareas, necesitamos, ¿sí? Primero que nada, el UL, ¿no? UL es para listas desordenadas. Y yo no voy a agregar los muy famosos LI, ¿no? Que por ejemplo podemos agregar un LI por 5 para que nos agregue 5 LI. Porque esta va a ser dinámica en base al JavaScript, ¿no? En JavaScript yo voy a programar que la lista en base a lo que se está agregando de este input se va a empezar, ¿sí? Se va a empezar a apilar dentro de este UL o lista desordenada. Esto va a ser dinámico, como les digo, por lo tanto yo borro aquí los LI creados y aquí vamos a dejar este UL. Lo que sí vamos a dejar aquí es que tenga un ID llamado lista, ¿ok? Listo. Aquí dejamos entonces este bloque de código HTML. A ver, ¿quieren que les dé tiempo para copiar o seguimos? A ver, clase, depende de ustedes. Al final, profe. Genial. Está bien. Perfecto. Entonces, ya terminamos nuestro bloque de código. Nos vamos a estilos, ¿no? Para darle una mejor apariencia. Como ven, se ve muy sencillo, ¿no? Entonces, con una mejor apariencia, esto, sí, nuestro cliente va a quedar, sí, sorprendido de lo que hemos realizado. Por más que tengamos, miren, a nivel de etiquetas que tenemos, un título, un input y un botón, nada más, ¿no? Pero cuando tienen estos tipos de elementos, traten de centrar todo el medio de su página web. ¿Sí? Es una buena práctica y bueno, parte también de el, las clases que se suele dictar en UX UI, ¿no? Que es el tema de experiencia de usuario y experiencia de interfaces. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vamos a aplicar una fuente Arial y en la parte de abajo vamos a agregar un background. ¿Ok? Y este background, como pueden ver, solamente tenemos 3 elementos al principio, claro está, luego ya se van a empezar a agregar más elementos, pero para que no se vea, ¿sí? Así todo musio o con un solo color, por ejemplo aquí, ¿no? Negro, ¿no? Por ejemplo, le puedo agregar un background negro. Ah, dato importante, si se dan cuenta mi estilo no se está aplicando y esto es porque hemos creado el HTML y no hemos relacionado a los recursos externos, como por ejemplo aquí, ¿no? Nosotros agregamos a un estilo, ¿no? Entonces ponemos aquí estilo CS, ¿listo?
Y aquí en la parte de abajo, al término del body, agregamos nuestro script. Este script, como es externo, necesitamos que sea un script CRS, ¿no? Y aquí agregamos nuestro appjs. Perfecto. Y como pueden ver, sería bien mustio, ¿no? De que dejemos aquí nuestro, vamos a poner un color blanco, ¿no? Sería muy mustio de que nuestra página tenga este estilo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a dejarlo, ¿sí? Con un estilo, con un mejor estilo. Por ejemplo, vamos a trabajar con un estilo gradiente. ¿Qué quiere decir? Que este tiene una combinación de colores. Lo usual es que tenga 50%, ¿ok? De un color y 50% de otro color, pero lo vamos a trabajar a nivel de grados. ¿Qué quiere decir? Simulamos como si tuviera los colores una combinación en base a un grado. Entonces, se crea una línea perpendicular y este de aquí formaría unos colores, por ejemplo, ¿no? Para este lado color blanco, y para el otro lado un color gris, por ejemplo, ¿no? Para hacer, digamos, un contraste. Entonces, para ello, esa línea, ¿sí? Obviamente va a tener un ángulo, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo un ángulo de 135, ¿ok? 135 grados, ¿listo? Y vamos a dejarlo con color, por ejemplo, vamos a dejarlo un color negro, por ejemplo, black, ¿ok? Y vamos a dejarlo con color gray. ¿Listo? Para que puedan notar. Este es, ¿sí? Esto es lo grandioso de en este caso, combinación de colores. Por ejemplo, ¿no? Aquí va teniendo un contraste, un mejor contraste, ¿no? Tanto para el lado, ¿no? Ahora, se nota como si estuviéramos haciendo, ¿sí? Un, un decolorado, ¿no? En este caso de color plomo y color negro. Pero lo que nosotros queremos hacer es que en este caso no se ve así, ¿no? Tan rayado, ¿no? Para ello vamos a emplear unos colores más claros todavía, ¿ok? Entonces vamos a apoyarnos de los hexadecimales. Por ejemplo, voy a agregar un color, ¿sí? SC5FC, ¿listo? Ya, ahí tenemos un color medio celeste claro. Y aquí vamos a agregar otro color S, ¿sí? Un E0, ¿ok? C3FC. ¿Listo? Ya está. Cuando reducimos, se ve por lo menos algo la línea, ¿no? Pero si ampliamos, ¿sí? Si ampliamos ya no se nota, ¿no? ¿Pueden ver? Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor visibilidad en nuestra web. Entonces, voy a dejar esto aquí al lado derecho y regresamos con los estilos. Para esto nosotros también vamos a dejar un mínimo de altura. Un mínimo de altura, ¿ok? Allá no hemos puesto punto y coma. Entonces ponemos aquí un mínimo de altura, ¿sí? De 100, ¿ok? De 100 BH, ¿ok? De 100 BH y en la parte de abajo vamos a dejar un margen, ¿ok? Un margen con 0 píxeles. Y vamos a transformar esto en un display flex, ¿sí? ¿Con qué intención? Bueno, de que podamos tener la lista de tareas hacia la parte de abajo, ¿no? Ahora, como repito, por buenas prácticas, ¿ok? Y según UX, UI, cuando tú tengas pocos elementos, trata de centrarlos, ¿sí? Cosa que no se vean tan solitarios. Entonces, para ello nosotros hacemos un alineado horizontal primero con Justify Content, ¿ok? Y lo dejamos en Center. Y un alineado vertical con en este caso, alineado de items, ¿no? Centrado. ¿Listo? Y ven que ya está en la parte de abajo. Y a esto hay que agregarle cierto, ¿sí? Volumen. ¿Pero con qué? Con el contenedor, ¿no? Ahí sí ya nos apoyamos con el contenedor. Entonces, para ello, llamamos a este div. Al div no lo puedo llamar por punto, ¿no? Deberíamos llamarle con el signo de Michi. Abrimos llaves y aquí vamos a dejarle un background color. Un background, ¿sí? Le dejamos un color neutral. ¿Listo? Me parece bien este. Y aquí vamos a agregarle un ancho de 380 píxeles. ¿Ok? Un ancho de 380 píxeles y vamos a dejar un padding de 20 píxeles. ¿Ok? 20 píxeles. Y en la parte de abajo vamos a, bueno,
como está muy cuadriculado, ¿sí? Yo suelo bordearlos, ¿sí? Entonces vamos a darle cierta curvatura a los bordes de 10 píxeles. Un poco más, lo voy a dejar en 15. Sí, 15 me parece bien. ¿Ok? Entonces le hemos agregado un borde radius de 15 y vamos a agregarle una sombra, porque esta caja se ve muy, o sea, muy blanco y con el contraste, ¿no? Del color del fondo. Entonces, por lo tanto, vamos a dejar una sombra, ¿sí? Y vamos a dejarle con 8 píxeles, 20 píxeles y un RGBA, ¿ok? Para que tenga color la sombra de 0, 0, 0 y 0.2. ¿Listo? Y ya está. Y en la parte de abajo, como tenemos título, vamos a trabajar con el H2. En el H2, ¿ok? Vamos a dejar un alineado central porque está muy pegado a la izquierda. Entonces ponemos aquí text align, ¿sí? Center. Estoy bien, estoy bien. Centrado, ¿ok? Y en la parte de abajo, a ver, ¿qué más elementos tenemos? Tenemos un input, ¿no? Entonces a este input le voy a poner una nueva tarea. Vamos a poner aquí, como es un ID, ponemos aquí nueva tarea y vamos a abrir llaves y aquí vamos a darle un ancho, ¿ok? Vamos a darle un ancho de 75%, ¿ok? 75%, vamos a dejarle un padding de 10 píxeles, ¿ok? De 10 píxeles, un borde radius, ¿ok? Un borde radius de 8 píxeles, ¿ok? Y vamos a dejarle un border, ¿sí? Un borde de un píxel a un color sólido, ¿ok? Vamos a dejarlo en CSS. ¿Listo? Ya, ahí se ve mejor. Lo que nos faltaría agregarle diseño es al botón, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en el botón. Para no estar agregando un class adicional, voy a trabajar con el mismo ID. Entonces, con el mismo ID, vamos a agregarle aquí, btn agregar. Y este estilo, vamos a agregarle un padding. ¿Listo? Un padding de 10 píxeles. ¿Ok? Lo botó hacia abajo, ahora lo vamos a reducir. Vamos a ponerle un border none. Desactivamos ese border. Yo lo suelo desactivar, ¿sí? Porque lo que hace es generarte más gruesor al botón. Entonces lo que sí voy a poner aquí es bueno, un cambio de color de fondo, un background. Y aquí vamos a poner un color morado para que contraste con la esquina que estamos agregando, ¿no? Entonces lo voy a dejar un color morado, un 6A, 5ACD. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo se acuerda de todos los hexadecimales? Sobre todo los más comunes, ¿no? Los colores verdes, azules, amarillos y rojos. Esos son los que me suelo acordar. En colores pasteles o los que salen de moda, ¿no? Entonces, ahora, aquí agregamos un color de texto porque está en negrito. Entonces, lo dejamos en blanco para que se pueda notar. Y aquí un borde radius, ¿ok? De 8 píxeles, ¿ok? Listo. Ahí parece que se ve mejor. Y cuando acerco el puntero del mouse, sí, para la mayoría de casos, sí, se suele hacer los cambios de los punteros para los menús, botones, ¿ok? O envíos de formularios también. Entonces, por ejemplo, en este caso, como pueden ver, es como si estuviera lo mismo, ¿no? La flecha, ¿no? Entonces, para que haya cierto cambio, aquí vamos a agregar un cursor pointer para que dé una mejor apariencia, ¿no? Cuando acerco el puntero del mouse, una manito. Pero aparte de ello, ¿sí? Aparte del cursor pointer, vamos a agregarle un hover a este botón. ¿Listo? Entonces, aquí ponemos btn agregar y agregamos un hover. Y solo que haga un cambio de color, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner aquí esto, ¿ok? Y lo dejamos un tono más oscuro. Listo. Ahí parece. Ya está. Acerco el puntero del mouse y ya está. ¿Listo? Ya tenemos entonces el estilo. Una vez que ya tenemos el estilo, lo que nos faltaría es agregar, ¿sí? Justamente las acciones de agregar, ¿no? La idea es que yo agregue, por ejemplo, aquí, ¿no? Mis actividades diarias
esta lista de tareas no se limita solamente a las actividades diarias que uno puede hacer. También puede ser la lista de actividades que ya tú tengas planteado, ¿no? Por ejemplo, en clases es primero asistir, ¿no? Estar atento a tus clases, resolver tareas que te hayan dejado, ¿no? Ir a biblioteca, ¿no? Entonces, todas esas actividades podría ser, bueno, esto es a nivel académico, ¿no? La primera que vimos es desayunar, no, bañarte, desayunar, ¿no? Almorzar, cenar, ¿no? Ver una tele. Eso, por ejemplo, podrían ser actividades personales, ¿no? Pero también hay actividades laborales, ¿no? Que uno puede realizar, ¿no? En el trabajo, ¿no? Como que, por ejemplo, si estuvieras trabajando en sistemas, ¿no? Si estás trabajando, de hecho, necesitas primero que nada marcar asistencia, ¿no? Marcas asistencia, lo otro que debes hacer es, por ejemplo, asistir a una reunión, ¿no? Luego de asistir a la reunión, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo veo incidentes, ¿no? En X sistemas que se hayan suscitado, presentado durante el día, ¿no? Entonces, todo eso se agendan, ¿no? Entonces, la idea de esta lista de tareas es que se empiece uno, a agregar las actividades según cómo se presenten, o si ya tienes planeado tu día, ya esto lo hiciste un día previo. ¿Ok? Entonces, para ello nosotros deberíamos trabajar en la lógica en la cual, como no tenemos una base de datos, aún vamos a seguir trabajando con local storage, de almacenamiento local, quiero decir. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿sí? Nosotros voy a darle un poco más de ancho, ¿sí? Para esto nosotros vamos a trabajar primero en el evento del guardar y cargar datos. ¿Ok? En este evento de guardar y cargar datos, nosotros vamos a trabajar. ¿Recuerdan la sintaxis del evento? Nosotros tenemos, ¿no? Elemento, punto, ¿sí? Elemento. Esta es la sintaxis que vimos, ¿no? A nivel teoría. Add, event list, ¿no? Event listener, ¿no? Entonces, esta es la sintaxis de un evento, ¿no? Entonces, yo quiero tener un control de todo el documento a nivel de evento, de elemento, ¿no? Entonces, yo voy a poner document.add event listener, ¿ok? Y para tener un control del local storage, existe el evento, ¿sí? Don content, de contenido, ¿ok? Content, loader, la carga, ¿no? Loader es carga. Entonces ponemos aquí loaded. Y aquí ponemos coma y recién armamos la función. ¿Qué función vamos a tener aquí? La del evento. Y entre llaves ponemos, ¿ok? Un salto de línea. Y aquí ponemos, ¿sí? Lo que va a trabajar dentro de este evento. ¿Qué va a realizar primero que dijimos? Un guardado, ¿no? Entonces creamos una variable guardada. ¿Listo? Esta variable guardar. Y vamos a indicar que este va a tener el JSON.local storage. Pero para mandarle a local storage necesitamos parsear. Entonces ponemos parts, ¿sí? Y aquí vamos a poner local storage. ¿Listo? Local, ¿sí? Local storage. Aquí está justo. Local storage. Y aquí obtenemos los elementos de local storage. Pongo un get item. Y entre paréntesis, comillas dobles, ponemos tareas. ¿Ok? Listo. Ahora, probablemente esta inicialmente, ¿sí? Al inicio debería estar vacía, ¿no? Porque no tenemos ninguna actividad o tarea. Por lo tanto, puede estar vacía o puede contener datos, ¿no? Entonces, así lo guardamos en esta variable, guardar. Volvemos a llamar a guardar, ¿sí? Y ponemos guardar punto for each para hacer un recorrido interno de lo que tenemos almacenado. Entonces ponemos aquí un for each. Traten de digitarlo, no usen esto porque si usan eso, te va a hacer un armado así. Y yo no estoy, sí, no estoy teniendo un array, entonces yo no lo necesito. For each sí, pero lo otro que estoy usando a nivel de elementos es t, entonces me está armando de otra manera, ¿no? Entonces, lo otro que aquí podría poner, ¿no? Por eso les sugiero que mejor ustedes mismos lo armen. Entonces ponen aquí punto, ¿sí? For, de bucles, each, ¿no? De recorridos, y vamos aquí a hacer for each. Y aquí vamos a aperturar paréntesis. Ponemos t, ¿sí? Función lambda,
y aquí ponemos crear, guión abajo, tarea. ¿Ok? Tarea, crear tarea. Y abrimos paréntesis, ¿ok? Y ponemos t.texto. T.texto, coma, t.completada. ¿Por qué completada? Lo que pasa es que las actividades, si bien se lista, también deben de manejar su estado. ¿Cuáles son los estados de las tareas o actividades? En este caso, completada o no completada. O sea, si la realizaste durante el día o no la realizaste. Para eso también vamos a darle cierto color, ¿no? Si está completada, lo podemos poner, por ejemplo, en verde, ¿no? Entonces, esos serían, entonces, sí, el evento creado, en este caso, para poder guardar y cargar los datos, ¿sí? Ambas acciones las estamos realizando en este evento. Ahora, también vamos a tener un evento para agregar la tarea. Entonces, yo también voy a tener un control del documento para esto. Entonces, pongo document.getElement by ID, ¿ok? Y aquí vamos a hacerlo todo a través del botón agregar. Entonces, voy a mi bloque, ¿ok? Y vamos a llamar a btn agregar. ¿Listo? Y aquí ponemos punto .add event listener, ¿ok? Abrimos paréntesis, ¿sí? Y este va a ser a través de la escucha clic. Entonces aquí nosotros vamos a poner clic, ¿sí? Coma, y aquí vamos a poner función, ¿no? ¿Qué función? En este caso, la función evento, ¿no? En la función evento. Abro paréntesis y pongo evento, y después de terminado de cerrar las paréntesis, abro llaves y punto y coma. ¿Listo? Y dentro de esto es donde nosotros vamos a realizar ciertas acciones. Ojo que este tipo de evento es el evento click, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a usar prevent default. Un prevent default, ¿sí? Es para, en este caso, evitar acciones por defecto. Entonces vamos a aplicar al evento, ¿sí? Al evento punto prevent default, ¿ok? Entonces evita, y ahora como esto es una función preestablecida en Java, en JavaScript, vamos a agregar los paréntesis, ¿listo? Y aquí vamos a poner una variable llamada caja, ¿sí? ¿Listo? Que va a almacenar las nuevas tareas. Ponemos aquí document.getElement by ID y abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles y ponemos nueva tarea. Nueva tarea. ¿Ok? Punto y coma. ¿Listo? Y aquí abajo hacemos una condición para solo registrar si tenemos actividad. Si no tenemos actividad alguna en esta caja, lo va a omitir, ¿no? No va a realizar nada. Entonces ponemos caja.value. A ver, ya me hizo el cambio automático, es value. Ponemos value. Parece que queda esa propiedad automática. Ok, value.trim. Con value.trim aseguramos de que la actividad agregada, ¿sí? Sí o sí esté lleno. Entonces ponemos aquí comillas, ¿sí? Comillas vacías para que sea diferente, ¿sí? A datos nulos, ¿no? Datos vacíos. Entonces aquí aperturamos llaves para que si esta condición cumple, ¿no? De que si hay actividad, vamos a nosotros crear la tarea. Ponemos aquí crear tarea, ¿sí? Abrimos paréntesis y ponemos caja.value. Entonces con esto estamos teniendo los valores, ¿sí? De la actividad. Y luego de agregar este valor, ¿sí? Nosotros vamos a dejar vacío este campo, ¿no? Para que se agregue otra actividad, ¿no? Entonces vamos a poner esto y luego vamos a llamar a una función que la vamos a crear después que se va a llamar guardar tareas. Ojo, tareas. ¿Sí? Abrimos paréntesis, ¿sí? Y cerramos. Entonces, hasta aquí nosotros hemos trabajado en eventos, ¿no? Eventos para el local storage, eventos para el botón agregar y luego también vamos a trabajar con el enter, ¿sí? Para no solamente trabajar con evento click. Hasta aquí copien por favor porque si no les va a faltar mucho, ¿sí? Voy a dejar el appj, voy a dejarlo en dividido. Aquí dejo, sí,
el HTML y el APPJ, ¿listo? Para que puedan diseñar. Esta parte copien por favor, porque si no, bueno, no sé si van a terminar de copiar, pero esta parte por lo menos fundamental, ¿ok? Aquí los dejo.
Listo, clase, continuamos. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Sí? Genial. Entonces, nosotros hemos creado dos eventos, ¿no? Uno para agregar en el click y uno para el almacenamiento en el local storage, ¿no? También para esto, para que funcione, necesitamos crear la función. Entonces pongo, ¿sí? Ponemos aquí función, crear tarea, ¿ok? Crear tarea. Podemos crear tarea y aquí nosotros necesitamos que esta tenga dos parámetros. Texto, ¿sí? Y aquí completada false. Un segundo, disculpen que están llamando. Listo. A ver, disculpen que ahí me estaban llamando. Ya. Entonces, nosotros estamos creando una función llamada crear tarea, ¿sí? Esta va a contemplar dos parámetros o argumentos en la cual yo voy a mandar el texto y voy a indicar en este caso si la tarea está creada o no. Para eso yo, como esta variable contemplada lo voy a manejar como tipo booleano, voy a definirlo por default que está en este caso desactivada. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a mandar en false. ¿Listo? Y como esto es una función, necesitamos aperturar llaves. ¿Listo? Entonces, aperturamos llaves, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a declarar internamente una variable que va a mantener la lista. Entonces pongo cons lista y aquí vamos a asignarle a document.getElementById. Y aquí nosotros recién llamamos a la lista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Llamamos a este ID list. ¿Ok? Entonces, ponemos un punto y coma al término de la creación de esta variable y vamos a nosotros a crear los elementos de la etiqueta LI, ¿no? Para eso ponemos cons, ¿sí? Otra variable aquí, cons, elemento, ¿listo? Elemento va a ser igual a documento, ¿sí? A documento, document.create, ¿sí? Create element, ¿listo? Create element. Abrimos paréntesis y aquí creamos el LI. Punto y coma y damos un salto de línea porque aquí tenemos que agregarle al contenido del texto. Entonces ponemos elemento punto text content, ¿ok? Text content del contenido del texto y vamos a asignar en este caso el texto. Punto y coma, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una condicional. Esta condicional es para ver si la tarea está guardada como completada y aquí entonces ponemos if, ¿sí? Y vamos a poner aquí completada, ¿ok? Hacemos la condición si está completada, ¿sí? Ponemos que el elemento, ¿sí? Va a tener un class listed, ¿ok? Un class list.add, ¿listo? Y no se olviden dejarla como completada. Ponemos aquí completada, ¿ok? Punto y coma. ¿Listo? Punto y coma. Y internamente dentro de esta función también vamos a tener otro evento. Este evento, ¿sí? Nos va a servir para marcar como completada ciertas actividades. Entonces vamos a poner elemento, ¿listo? Punto add ever listener, ¿ok? Y esta va a tener una escucha del clic. Entonces ponemos aquí clic, coma, aquí ponemos la función y el evento, ¿no? Interno dentro como argumento. Y después del cierre del paréntesis, ponemos apertura y cierre de llaves. Salto de línea, punto y coma aquí, ¿sí? Para no olvidarnos. Y aquí vamos, en este evento vamos a, en este caso, marcarla como completada y para eso vamos a trabajar con el evento, ¿sí? Punto stop, ¿sí? Propagation, ¿sí? ¿Por qué estamos usando Stop Propagation? Lo que estamos haciendo es evitar los clics activos, ¿no? En otras llamadas o en llamadas padres. Entonces, con esto detenemos, ¿sí? Esos eventos. Punto y coma, ¿listo? Y aquí nosotros, ahora, como es una función, no se olviden, preestablecida por JavaScript, necesitamos agregarle sí o sí los paréntesis, ¿ok? Esto tanto en los demás también, si hemos agregado, está bien. ¿Hemos efectuado algún otro? No.
esta que la vamos a guardar también. Entonces aquí nosotros ya estamos deteniendo clics anteriores o llamadas anteriores, y aquí nosotros vamos a indicar que el elemento punto, ¿sí? Class list, no se agregó class, ahí está, class list, ¿listo? Va a estar en el toggle, ¿listo? Entonces agregamos un punto toggle, ¿sí? Y la vamos a asignar como completada. ¿Listo? Completada. Punto y coma, ¿ok? Punto y coma. Y aquí le vamos a dar guardar tareas, que es justo lo que pusimos en el evento de arriba. ¿Listo? Guardar tareas. Y nos faltaría trabajar en el botón, en el armado del botón, en esta función, para poder tener al lado un eliminar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Justo regresamos aquí al Paint, que tuvimos como un mockup. Entonces aquí nosotros, si bien agregamos la tarea, también nosotros al lado vamos a hacer un armado para el botón eliminar. Entonces esto lo vamos a hacer gracias, ¿sí? A esta variable const, ¿ok? Ponemos aquí, fuera de este evento que acabamos de armar, en la cual vamos a tener un botón, ¿sí? Igual a document, ¿sí? Punto create element, ¿ok? Entonces aquí vamos a armar un botón. Ponemos button, listo, punto y coma, ¿ok? Y abajo ponemos un botón, punto test content, ¿ok? Y vamos a ponerle, ¿ok? Una X, ¿no? Para que tenga una alusión de eliminar. Punto y coma, y aquí vamos a poner, ¿sí? El botón punto class list, listo, punto add a eliminar, listo, ponemos aquí eliminar, listo, aquí tiene eliminar, punto y coma, ok, punto y coma, y aquí ponemos un botón punto add. Este add listener también va a tener la escucha por si vamos a eliminar esa actividad de esa fila, ¿no? Y se debe quitar de la fila. Entonces ponemos aquí un clic y ponemos coma y ponemos función, listo, función del evento, listo. Abrimos llave, ok, no se olviden aquí punto y coma. Y aquí internamente vamos a también estopear, ok, vamos a estopear aquí la propagación si tuviésemos otras escuchas clic. Y vamos a agregar, como es una eliminación del botón, vamos a remover. Entonces removemos el elemento. Un remove, aplicamos un remove, paréntesis, listo, y guardamos las tareas, ¿no? O sea, en cada acción o evento nosotros estamos, ¿sí? Guardando las tareas, listo. Y después de esto, lo que necesitamos es que el elemento, listo, punto apparcheet, que es en este caso, sí, el agregar el del botón y el agregado de la actividad, ¿no? O de la tarea. Entonces ponemos lista, punto appenchill. Listo, ya tenemos este elemento. Ponemos aquí elemento, punto y coma. Listo, ¿qué nos faltaría entonces para terminar este proyecto? Nos faltaría en este caso guardar las tareas en el local storage. Justamente esta que hemos estado llamando, ¿sí? Esta función que hemos estado llamando, la vamos a crear recién. Entonces vamos a poner aquí función, ¿sí? También lo he escrito, función, listo, función, guardar tareas, abrimos llaves, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Aquí vamos a crear, ¿sí? Una variable llamada lista, ok, vamos a poner document punto query selection all. Esta es parte de la unidad 1, ¿no? Que aprendimos, ok. En este caso, ¿sí? Estamos seleccionando todos, ¿sí? Todos los elementos. Pero aquí nosotros vamos a indicar, ¿sí? Que este va a tener un ID lista, ¿no? Un ID lista. Ponemos lista y ponemos aquí al lado li. ¿Ok? Punto y coma para terminar esta variable y ponemos con datos. ¿Listo? Y aquí lo vamos a dejar vacío. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un recorrido de esta lista. Ponemos lista punto for each. ¿Ok? For each. Ok, abrimos paréntesis y aquí ponemos li, ¿sí? Con función lambda. ¿Para qué nos va a servir esta función lambda? Vamos a aperturar aquí paréntesis. Bueno, voy a cerrar aquí punto y coma.
punto y coma. ¿Y para qué nos va a servir en este caso esta función? Es para tener los datos pusheados, ¿no? Para enviar los datos. Entonces ponemos aquí, pushamos. ¿Y a dónde lo vamos a pushar? A local storage, ¿no? Que es nuestro almacenamiento, ¿no? Por ahora, ¿no? Porque nosotros no estamos usando base de datos. Entonces, aquí mandamos el texto, ¿ok? Mandamos el texto, ponemos 2 puntos porque esto tiene una estructura JSON. Entonces ponemos li.firstChild, ¿ok? firstChild.textContent. ¿Listo? Coma, porque el local storage, como vimos en clase anterior, esta almacena pares, ¿no? Un par de llaves. En este caso tiene el key y tiene el value, ¿no? Y aquí nosotros estamos mandando texto y estamos mandando si está completada o no. Entonces ponemos aquí completada y aquí mandamos, ¿ok? El li punto, ¿ok? Class list y vamos a poner aquí un constraint, ¿listo? Un constraint. Y aquí ponemos si está completada. ¿Listo? Completada. ¿Ok? Entonces ya tenemos este pares y lo almacenamos en el local storage, ¿no? Por lo tanto, aquí después de tener la lista, el recorrido de la lista, ponemos local storage.setItem, ¿no? SetItem. Y aquí ponemos, entre comillas, doble, las tareas, ¿no? Tareas, coma, aquí ponemos JSON.string, ¿sí? String file. String file de qué? De los datos, ¿ok? De los datos. Punto, coma en esta última línea y ya está. ¿Listo? Vamos a validar si está funcionando. Miren, por ejemplo, aquí tengo estos de aquí. Vamos a actualizar. ¿Listo? Y probamos. Entonces, yo lo que hago, bueno, por ejemplo, en mis actividades, marcar asistencia, ¿no? Primero que nada. Marcar asistencia. Segundo, reunión, ok, reunión de grupo, ¿no? Grupo developer, ok, reunión de grupo. Luego, solucionar incidentes por prioridades. Ok, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí me estoy armando el checklist del día, ¿no? ¿Listo? ¿Se me escucha bien, clase? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? Genial. A ver, lo que sí noto es que como nosotros lo hemos armado en el JS, es que no tiene buen estilo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a editar nuestros estilos, ¿ok? Y vamos a agregarle estilos tanto a la lista, al botón eliminar, ¿ok? Y vamos a darle la acción que cuando nosotros marcamos, ¿ok? Una actividad y está completada. Entonces vamos a aprovechar esta lista, ¿ok? Vamos a darle estos estilos. Por ejemplo, con respecto a, nosotros habíamos agregado estilo justamente al BTN, nos faltaría la lista. Aquí nosotros vamos a agregar un UL y vamos, por ejemplo, está muy pegado en la parte de arriba, entonces le voy a agregar un margin top, ¿listo? 20 píxeles, ¿listo? Y vamos a agregarle un padding, ¿sí? Un padding left que esté pegado a la izquierda. Y para que no aparezca esta viñeta, nosotros vamos a agregarle vamos a desactivar esas viñetas. Entonces con list style lo desactivamos las viñetas. ¿Listo? Y en la parte de abajo para el tema de las listas, ¿ok? Para los LI, vamos a dejarle cierto fondo, ¿ok? Voy a poner un background. Voy a poner aquí un background y vamos a dejarlo con color neutral. Por ejemplo, lo voy a dejar con F2, F2, F2. ¿Listo? Y en la parte de abajo vamos a agregar un margin, ¿ok? Un margin bottom, ¿sí? Un espacio hacia la parte de abajo de 20 píxeles. ¿Listo? De 20 píxeles, 10 píxeles lo voy a dejar, 10 píxeles. ¿Sí? Porque se separaron mucho, aunque 15 me parece bien, porque está muy junto. Eso es para tener cada una de las separado entre cada una de las actividades. Y vamos a agregar un padding de 10 píxeles. ¿Ok? Padding de 10 píxeles y vamos a agregar un border radius de 8, 10 píxeles, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? 10 píxeles y vamos a agregarle un display flex. Agregamos un display flex y vamos a agregar un justify content space between. ¿Listo? Entonces
ya se nos está armando, ¿no? La lista tiene mejor apariencia. Y vamos a agregar un alineado de ítems centrado, ¿ok? Listo. Y para las listas completadas, vamos a hacerle la decoración de que se marque el texto con una línea al medio, ¿ok? Y que cambie de color a verde, ¿ya? Para eso ponemos li punto completada, ya que ese es, ¿sí? Ese es el class que hemos agregado como completada. Y vamos a ponerle un text decoration, ¿sí? Un text decoration de light, ¿sí? Un light tone, y vamos a poner un background color, ¿ok? Un color verde pastel, que es de 5FF de 5, ¿listo? Es un color pastel. Como ven, las actividades que marqué, ¿sí? Justamente se pusieron como actividades realizadas, completadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo último que me faltaría darle estilo es este botón, ¿no? El botón de eliminar. Color rojo, ¿no? Entonces ponemos aquí un button.eliminar, ya que esa fue la clase que le agregamos, ¿no? El class list es justamente la definición para las clases. Entonces, hemos puesto un background. Si regresamos a nuestro app, le hemos dado un class elim, ¿no? Un class list eliminar, ¿no? Entonces, esta es la que debemos usar para el estilo. Eliminar, aquí. ¿Listo? Entonces, aquí agregamos un background, ¿sí? Un background red, ¿ok? Y aquí agregamos un color, ¿sí? White, ¿ok? Para que se note la X, listo, en blanco. Y vamos a agregar, bueno, más que agregar, quitar ese borde. Entonces lo desactivamos, el borde. ¿Listo? Y vamos a agregar un cierto volumen a esto. Vamos a hacer un espacio interno, ¿ok? De 5 píxeles, 8 píxeles, ¿ok? 8 píxeles y un borde radius a esos botones de 6 píxeles. ¿Listo? Y bueno, que tenga, como es un botón, cursor pointer, ¿no? Y listo. Ampliamos y ya podemos, por ejemplo, esta actividad no lo pude realizar, por ejemplo, lo elimino, ¿no? Tengo una nueva actividad, ¿no? Por ejemplo, evento, ¿ok? ¿Qué evento se viene? Navideño, por ejemplo, ¿no? Evento navideño, agregamos la actividad, ¿no? Listo. Entonces, estos eventos. Y si yo quisiera agregar una actividad sin haber llenado, porque justo pusimos una condición para ello, no agrega nada, ¿no? ¿Ok? Y revisamos nuestro local storage, porque todo esto de aquí se armó gracias al almacenamiento en el local storage, ¿sí? Entonces, si revisamos nuestro local storage, aquí tenemos este armado, ¿no? Y es lo que nosotros hemos mandado, ¿no? Texto y saber si está completado o no. Si, por ejemplo, estas que no están en verde, ¿no? Por ejemplo, aquí lo he marcado, ¿no? Lo marqué y está como completada true. Si la desmarco, ¿ok? Regresamos aquí y queda como completada false, ¿no? ¿Listo? Esa es sí, la actividad que nosotros hemos hecho, ¿sí? Consultas, dudas, clase, no sé, a lo mejor alguien, profesor, no entendí nada de lo que hizo. Haciendo el recorrido de lo que hemos realizado, todo ha sido a través de eventos, ¿no? Porque justamente la clase de hoy ha sido eventos. Estas son primordiales porque esta me permite la primera tener sí, un evento de escucha hacia el local storage y la siguiente es un evento de escucha del botón, ¿no? El clic que se realiza en el botón agregar. Ya no fue necesario desde el mismo botón, ¿no? Agregar un on click, ¿no? Porque ya lo hicimos, ¿sí? En este caso desde el JavaScript. ¿Listo, clase? No sé si hay consultas, dudas. Listo. En vista que no hay dudas, consultas, procedo a cerrar la sesión del día de hoy, ¿ok? No se olviden estudiar, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¿Cuándo es el T1? Nos toca el martes, la primera clase, entonces sería el día martes, ¿ok? Mismo horario. Muchas Que tengan un... Listo. Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.